Hola, com esteu? Benvinguts una setmana més a Llum Vermella. Este programa lo vamos a hacer en castellano porque nos visita nada más ni nada menos que Fernando Cocho. Fernando Cocho es analista de inteligencia y seguridad nacionales. Aquí lo tenéis, ya sabéis que es colaborador de distintos medios de comunicación. Con Fernando vamos a hablar de inteligencia, vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar si es verdad o no que es un espía y si los espías existen. Y lo más importante de todo, si estáis haciendo zapping, vamos a hablar del fentanilo, que ya sabéis que es una epidemia mundial. Nada, ahora me voy aquí a buscarlo, que está justo aquí, y ya venimos. Gracias. Per la mar Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Llum Vermella. Vamos a desvelar cosas, también del programa. Tenemos con nosotros al analista de inteligencia y seguridad, Fernando Cocho. Muchas gracias a ti por venir, Fernando. Es un privilegio, es un auténtico privilegio. Gracias. Vamos a hablar de seguridad e inteligencia nacionales y vamos a hablar del fentanilo. Muy bien. Fíjate cómo lo voy a explicar. Este programa se llama Llum Vermella porque en cada cámara hay una luz roja. Esto nos hace aumentar la ansiedad, ¿no? Los que trabajamos en televisión, hay un momento en que decimos, tenemos que estar alerta. ¿Sabes? Como si viniese un animal y tuviésemos que o huir, ¿sabes? O enfrentarnos. Eso sí, hoy en día hay muchos más estímulos que no solo los profesionales, por el móvil, el ordenador, las pantallas. Las redes sociales. Las redes sociales, y nosotros intentamos adaptarnos. ¿Qué sucede? Que el que no controla bien estos niveles de ansiedad necesita medicación. Necesitan apoyo psicológico y algunas veces también apoyo psiquiátrico si solo el psicológico no fuera suficiente para modificar su estructura cognitivo-conductual. Claro, incluso terapia. Correcto. Vamos a hablar del negocio del dolor. Bien, es un gran negocio. El fentanilo, Fernando. El fentanilo es un opiáceo en torno a unas 100 veces superior a la morfina, perdón, a la heroína, y unas 1000 veces superior a la morfina. El fentanilo no es en sí mismo un producto químico prohibido. Lo que importa son los precursores, que por cierto están fabricados en China, y en esta reunión que hubo entre Xi Jinping y Biden, el quinto punto era como el control químico de los precursores de fentanilo, porque Estados Unidos es un caso no solo de salud pública, sino de seguridad nacional. El fentanilo, el problema que tiene es que es altamente eficaz, se utiliza sobre todo para dolores crónicos, neuropáticos, irredentos a otros tratamientos médicos, y se utiliza muchísimo, bajo prescripción médica. Lo que pasa es que Estados Unidos se ha logrado llevar a la calle a unos precios muy bajos, en torno a los 5, 6, 7 dólares. Por ejemplo, en Filadelfia hay un barrio entero que está pendiente solo del fentanilo. Y en el caso de España no hay problemas de fentanilo porque son sustancias ahora controladas por inspección médica y por hospitales. Pero para que hagamos un ejemplo, un centímetro cúbico de fentanilo puro, por ejemplo, podría matar a 1.500 personas. Un kilo de fentanilo puro puede costar en torno a los 3-4 millones de euros. Una vez dividido, cortado, puede llegar hasta los 35-36 millones de euros cada kilo. Si eso lo vamos adulterando progresivamente, nos encontramos con que una dosis que dura una hora, 40 minutos, está en torno a los 5 dólares. Cualquier persona, incluso un vagabundo, un homeless en Estados Unidos, por ejemplo, con las ayudas públicas puede directamente comprarlo. De hecho, hay pantallas en las marquesinas de los autobuses, por ejemplo, diciendo: yo salvé a mi padre o a mi madre o a mi familiar con una medicación. Es que las farmacias ya están dando gratuitamente el antídoto contra el fentanilo, contra la sobredosis de fentanilo, que es frecuente. El fentanilo lo que hace es provocar una evasión absoluta de la realidad, es un relajante muscular, para el dolor evidentemente fortísimo, y provoca que el ser humano no tenga control sobre su capacidad motriz. Algunas veces les vemos reptando, cayéndose al suelo, porque directamente es que están en otro mundo, literalmente.
Fernando, hay un dolor psicológico, hay un dolor físico. Correcto. El fentanilo va más directo a lo que es el dolor físico, ¿no? Se receta más para dolores Correcto. físicos. Lo que pasa es que no hay una división médica ni clínica entre lo que es lo físico y lo mental. Cognitivamente, evidentemente, la adicción es cognitiva, es mental, pero el dolor es físico. Ahora bien, ¿hasta qué punto el dolor, sistema nervioso central, provoca que aunque tú ya no tengas ese dolor, más o menos objetivamente, tu cerebro siga demandando esa sustancia? El fentanilo es extremadamente adictivo. Una persona con 2, 3 dosis se puede convertir en adicto al fentanilo sin problema. Y desengancharse de una sustancia opiácea de estas características depende del grado, depende de las circunstancias, depende de si es dolor físico, etcétera. Qué dolor, las unidades del dolor lo analizan muy bien. Puede tardar a lo mejor 1 año, 2 años en desengancharse. Y siempre será susceptible de recaer. O sea que hay abstinencia. Absoluta. Superior a la de la droga, superior a la de la heroína, superior a la de cocaína. Es probablemente, junto con las drogas psicotrópicas más avanzadas, mucho más adictivo que ellas. La ciudadanía en general, sobre todo mi generación, y hay cosas que tiene bastante claras, como por ejemplo, el tabaco, droga. El alcohol, droga. La pornografía, ¿Droga? ¿Droga? Sí, droga. Vamos bien. Ahora, eso sí, detrás de todo esto hay un gran negocio. Correcto. Con unos intereses farmacéuticos. No podemos olvidar que sin el fentanilo, como el propofol, que ha sido eliminado de la lista de medicamentos que se puede utilizar, son anestésicos utilizados continuamente en operaciones en las cuales no se podría operar o se tendría que operar a una persona sin anestesia, y eso es altamente doloroso, ¿no? Fentanilo es una sustancia que en España está muy, muy controlada, extremadamente bien controlada, parches de fentanilo, muy bien regulada. La inspección médica lo controla muy bien, y el interés que tiene la sanidad, evidentemente, es aliviar, que no curar, aliviar el dolor físico que tienen esas personas, y aunque le genere una adicción psicológica. En otros países es un negocio diferente. China hace los precursores químicos y luego eso llega, y ha llegado a México, en el que compran los precursores por diferentes vías y de ahí lo procesan en sus laboratorios y lo envían, como otras drogas, a Estados Unidos, por ejemplo. El problema es que, como he dicho antes, el tamaño es infinitamente mayor. Es decir, 1 kilo de heroína no da la rentabilidad que da 1 kilo de fentanilo. Y esto los narcos, ¿no? Lo saben perfectamente. Lo han visto muy claro. Sí, de hecho está totalmente inundado Estados Unidos de fentanilo. Es un tema ya de seguridad nacional, porque la gente que cae en esa adicción, aparte de dificultad de salir, se convierte, y esto hay que ver a canalizarlo desde este punto de la perspectiva, se convierte en un lastre social. Es decir, genera, aunque no esté bien dicho lo del lastre, genera una necesidad de recursos, de aplicar recursos para su control o para paliarlo, extremadamente altos, no solo policiales, sino sanitarios, farmacéuticos, de redes sociales, de voluntariado, y eso es muy, muy, muy caro. El sistema está corrupto, Fernando, es decir, ¿en qué momento se le ocurre a alguien coger algo que es un sedante para operaciones o para dolores crónicos graves? O sea, que no es una cuestión de que digas, bueno, este medicamento lo utilizamos para cuando uno se tuerce el tobillo o tiene dolor de cabeza, no, sino que se dedica para un tema hospitalario. Es decir, los precursores en China son de compra libre por cualquier empresa. Son esas empresas que compran en el mercado libre los precursores de fentanilo para luego procesarlo. Las farmacéuticas no tienen la voluntad cognitiva, y si fuera así, significaría que hay una intencionalidad de destruir o de construir o manipular a una población, y eso sería muy grave si se pudiera demostrar, claro. Fernando, todo esto al final vamos a hacer preguntas diferentes y buscar respuestas diferentes. ¿Todo esto acaba con la legalización del cannabis? ¿Es lo que se busca? No, la legalización del cannabis lo que va a hacer es abrir todavía más el abanico. Es decir, está demostrado no solo por la OMS, sino por sistemas de análisis independientes, que cualquier persona que pasa, es un ejemplo, ¿no?, del tabaco al cannabis, mal dicho que pensaban que era menos perjudicial el tabaco, cuando se demuestra que es más perjudicial que el tabaco, o a los vapeadores, del cannabis se pasa a lo mejor al hachís, del hachís se pasa a las pastillas, y se va subiendo en la escala de uso de drogas, puesto que la tolerancia del cuerpo crece y por tanto el ansia de nuevos estímulos o de más estímulos crece. Por eso el dolor crónico es muy difícil de controlar. Las bombas de morfina que tienen los enfermos de cáncer, por ejemplo, tienen una medida, tienen un botón de rescate, pero no te dan una dosis más que cuando la puedes tomar, porque es algo muy peligroso. Si no, estarías todo el día
olvidándote de todo y drogándote, que es lo que pasa con esta gente del fentanilo. El público ya lo sabe, hay conceptos y palabras que a mí me fastidian un montón, como por ejemplo empatía y resiliencia. A la gente se le pide mucho más de lo que puede dar. A veces sí, a veces sí. Pensamos que el ser humano es más fuerte cognitivo-conductualmente de lo que es, y el ser humano es extremadamente maleable, manipulable, es fácil doblegarle, es fácil convencerle, y lo que es peor, es más fácil convencerle que lo que le estás diciendo le beneficia, aunque 20 años después se ha demostrado que es perjudicial. Por ejemplo, la cocaína en productos se vendía en España en el año 1900, por poner un ejemplo, de libre consumo. La cafeína, por ejemplo, en Turquía llegó a ser eliminada del mercado y condenada al ostracismo, y si te pillaban tomando café te cortaban las orejas y la nariz en 1914. O sea, la sociedad también a veces cambian dependiendo de los intereses del Estado o al revés. Esto era una cosa que era muy del día a día, que la gente tenía mucha vivencia de gente que se había muerto, de lo que era, digamos, que la expansión de los años 70, años 80, 89. En su momento, pero hoy en día en la televisión todo el mundo callado. O sea, no hay nadie que diga, cuidado, que acuérdate que la historia sirve para eso, hubo una plaga, ¿no? La heroína se expandió, murió mucha gente, famosos también. Muchos. Y hoy en día parece que solo sea una noticia de ¿qué interés? ¿Una noticia de qué? ¿De audiencia? Es posible, porque la heroína ya se ha integrado en el mercado nacional. Además hay muchos tipos de consumo de heroína, está la inyectable, está la fumable. Ya la heroína en sí mismo era una droga que era muy cara. Para competir con otras drogas en el mercado libre tiene que abaratarse, y no hay nada más barato que las sustancias químicas puras, en este caso porque son fácilmente parcializables desde el punto de vista farmacéutico. Entonces, la heroína, que destruyó toda una sociedad, toda una cultura y toda una generación de los años 80, por ejemplo, quien no ha vivido el entierro, y en mi caso he vivido el entierro de más de una docena de compañeros por sobredosis de heroína cuando tenía 19, 20, 17 años, ¿no? El problema reside en el consumo de estupefacientes o de opiáceos en este caso, o de drogas, si queremos llamarlo, cuando no están sometidas a un control médico, ¿vale? Son drogas siempre, fármacos, decía Platón, lo que te cura te puede matar. Pues el problema reside en el beneficio económico que no los farmacéuticas, que es muchísimo, tienen los narcotraficantes. Porque, por ejemplo, el tabaco, las propias tabaqueras sabían que era perjudicial. Ocultaron durante mucho tiempo los informes, sus propios informes químicos, que decían que era perjudicial, los llamados 7 enanitos, los 7 grandes del tabaco, y eso lo ocultaron. Eso es una intencionalidad de consumo y de adicción. Las farmacéuticas en sí mismo habría que demostrar que tienen la intencionalidad de prescribir o que se prescriban no sus medicamentos, sino un mayor número de lo que se necesita realmente en la sociedad. Habría que demostrarlo. Y eso sería la cadena del médico, la cadena del hospital, no la cadena de las farmacéuticas. Fernando, hemos empezado disparando con bala. Es decir, hemos hablado de las redes sociales. Sí. Ya no hay mercado negro, ¿no? Ahora hay mercado en las redes sociales. En las redes sociales el problema que tienen es que son omnicomprensivas y además son muy difíciles de controlar. Es decir, uno puede acceder, y no tiene nada que ver con la dark web y la deep web, que no existe, por cierto, es mentira, es un chiste malo de la consultora para venderte algo, de unas consultoras. Uno entra en ciertos foros de ciertas redes sociales, en ciertas plataformas, algunos por invitación, otros de forma libre, y puede comprar sustancias, pero puede comprar de todo tipo. Hay plataformas, no voy a decir el nombre, en China, que te venden armas de fuego y llegan a España. Otra cosa es que te pille la aduana, ¿no? Pero bueno, se puede hacer, porque el mercado es libre. Ahora bien, el control de ese mercado significaría un problema, y es el control de la ciudadanía y el control de los derechos fundamentales, artículo 14 y 15 de la Constitución, la libertad. Por tanto, ahí tendríamos un problema ya social, problema político, ideológico y económico. Entonces, las redes sociales en sí mismo no son más que una plataforma de comunicación, como antes eran los periódicos, o una plataforma de difusión, como antes era el cine o la radio, sigue siéndolo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Redes sociales es todo, no es solo Telegram, no es solo WhatsApp, son los periódicos online, es las plataformas de información online, la televisión online, es muchas cosas. Las redes sociales son muchas cosas. Incluso los comentarios de los periódicos también. Incluso los comentarios, los likes. En España, Fernando, no te hemos resuelto esta, no sé cómo llamarlo así, dicotomía o doble opción entre el orden público y la integridad personal.
Sí, lo tenemos resuelto. ¿Sí? El problema es que los políticos no ejecutan las directrices o apoyan las directrices de los técnicos, porque tienen otros intereses políticos y no técnicos. Yo soy un técnico, no soy un político. Entonces, a los técnicos les marca un objetivo, capitán marca un objetivo y el remero rema hacia ese objetivo diciéndole de qué forma puede coadyuvar al éxito de la misión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero si el político no sabe a dónde va, pues naufraga el barco, ¿no? Los chinos dicen, no puedes culpar al mar y al viento 2 veces del naufragio de tu barco, la culpa es del capitán. Entonces, está claramente, la dicotomía está clara y los límites están claros. Evidentemente siempre hay gente que los excede de un lado y de otro, o sea, que es punible, perseguible, procesable y encarcelable. Pero sí está clara la dicotomía entre seguridad y defensa de la intimidad, por decirlo de alguna manera. Preguntas diferentes y respuestas diferentes, como decíamos. ¿Pero no crees que se prioriza antes el orden público, Fernando? No, lamentablemente, en algunas ocasiones, digo lamentablemente, le explicaré por qué, se prioriza la vida privada, la intimidad, que me parece muy bien, a lo que es la seguridad. Es decir, pensar en cualquier delito, hablar de cualquier delito, publicar en redes sociales cualquier delito, por más atroz que te parezca, es opinión. Y no es un delito, lo puedes hacer. Ahora bien, el paso muy sencillo y muy rápido de la opinión, pensamiento y palabra a la acción, ese paso es muy rápido, solo es punible cuando vas, entendámoslo así, a ejecutar esa acción y puedes demostrarlo judicialmente. Si no, esa persona que es detenida ilegalmente, porque solo quería pensar, es liberada por los jueces como debe ser, claro. ¿Y cuando se trata de grupos, Fernando? Igualmente. ¿Cuando hay manifestaciones de un bando o de otro? Igualmente. ¿Tú crees que no se prioriza por delante? No se prioriza la libertad pública. Las sentencias están en torno a un 96,4% favorable a cuando una persona de manera individual critica o se queja de una función, una acción policial, por ejemplo, una acción del Estado en general o de las autonomías en general, que darle la razón a la parte, digamos, administrativa, policial o institucional. Está el número de sentencias a nivel nacional, a nivel internacional, los informes de la Unión Europea, los informes de instituciones públicas nada sospechosas aparentemente, como es la UNICEF, la UNESCO, la ONU, etcétera, etcétera, aunque tiene sus partes negras también, así lo avalan. Fernando. Lo que no significa que no haya excesos, a veces, y han de ser perseguidos siempre, pero un cuerpo ejecutivo, llamémoslo así, de 100.000 personas no puede ser juzgado colectivamente porque 1.000 sean atroces. Fernando, da la sensación de que en España tenemos un capital extranjero que manda mucho. ¿Esto para lo que es la seguridad y la inteligencia, esto cómo afecta? Esto es una amenaza, pero a los políticos les viene bien. Es decir, cuando uno vende las acciones de una compañía a una persona, a un grupo de personas, a un colectivo, está ejecutando una acción legal económica, no hay ningún problema. Cuando esas personas tienen intereses diferentes, no digo mejores o peores, digo diferentes, pues evidentemente hay un riesgo, y es que sus intereses pueden primar sobre los tuyos. Entonces, si un banco tiene el 95% de sus acciones o de sus acciones bancarias fuera de un territorio nacional, no es un banco de ese país. Cuando la deuda externa de un país pertenece a otros países o a empresas de otros países que tienen una jurisdicción, una legislación diferente, evidentemente tenemos un problema. Es decir, en España supuestamente hay una separación entre el Estado y las empresas. En China no, en Francia no, en Alemania no. Por tanto, cuando una empresa china entra o francesa entra, es el Estado el que entra con ella. Entonces, es un problema de comunidad de inteligencia que se llama. En Francia, por ejemplo, toda empresa se ampara en la comunidad de inteligencia, el servicio de inteligencia, la policía, el servicio exterior, en el ICEX, para entendernos, para entrar y penetrar en ese país, hacer un soft landing. Y en España no. Fernando, ¿el Ministerio de Exteriores es el ministerio más importante de todos de un país? Depende de la política internacional de ese país. En el caso de Gran Bretaña, por ejemplo, el Foreign Office es el más importante. En el caso de Francia es el segundo más importante después de Interior y Defensa aproximadamente. No hay un servicio más importante que otro, depende de los intereses de la nación, del Estado, de la organización. Si tus intereses son más internos, primará más Interior, para entendernos, o Policía Judicial,
y si tus intereses son más de expansión, priorizarán asuntos exteriores. Lo ideal sería un equilibrio entre las necesidades interiores y exteriores, más o menos, una balanza que se vaya moviendo periódicamente, ¿no? Siguiendo con lo del orden público y la integridad personal, siempre hay como la amenaza, ¿no? O como la sensación de que habrá manifestaciones o que el pueblo se rebelará. Bueno, a veces son reales y a veces son bulos, desinformaciones, fake news, que en realidad no son fake news. En realidad es lo que se llama doxing, manipulación intencionada. Para que una noticia sea creíble en una red social, el paradigma desde el punto de vista del análisis de las narrativas, tipo Theo Van Dijk, por ejemplo, análisis del discurso, es que al menos un tercio tiene que ser verdad. Un tercio tiene que ser verosímil y un tercio tiene que ser falso, no pasa nada. Con ese tercio veraz, que no es cierto, y con ese tercio verosímil puedes colársela a una persona. Y eso es muy fácil hacerlo, los políticos lo hacen sistemáticamente. Y hacen además juegos de palabras silogísticos en los que hay 264 formas de razonamiento, pero solo 24 son válidas. Fíjate la cantidad de manipulación que se puede hacer, ¿no? ¿En qué sentido nosotros podemos o no podemos sentirnos seguros? En que las instituciones sean seguras, evidentemente. Y hemos perdido la confianza en las instituciones. Sí, lo hemos perdido gracias a los políticos, no a la función pública como tal, en general, ¿vale? Siempre la metáfora del político que no trabaja y la metáfora del funcionario que no trabaja. Bueno, si eso fuera así, sería un Estado fallido. No lo es. Es así, evidentemente hay funcionarios que no trabajan como deben trabajar, y eso es una reminiscencia de la política de administración pública de los años 60-70, que no se ha cambiado. Ahora se va a cambiar, veremos si para bien o para mal. Bien, en otros países es de otra forma. Los funcionarios son elegidos por la ciudadanía y se quitan por la ciudadanía también. En el caso de Gran Bretaña, por ejemplo, los leads del sistema educativo, los profesores son elegidos y los directores son elegidos y cesados en virtud de los intereses del pueblo, comarca que les ha contratado. Depende del sistema. E incluso las pensiones dependen de fondos de inversión. Correcto. Esto es un lujo, ¿no? Tener esto. De hecho, estamos cargándonos el sistema. Lo voy a decir ahora, es políticamente incorrecto, lo sé. Un sistema paternalista que fue creado en la década de los 40, 50, 60, que tenía evidentemente un sistema abominable en muchos aspectos, pero que normalizó procesos que en Europa ya estaban normalizados y que 30 años después ellos nos miran con envidia porque ellos han seguido un proceso de evolución tan rápido que han denigrado su sistema. Finlandia, por ejemplo, es el ejemplo de supuestamente la mejor política educativa. Finlandia está hundida educativamente hablando ahora. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que por encima de un 4,8 o 5% de inversión en educación no mejora la educación. No la mejora. Lo que lo mejora es el entorno familiar, el entorno social. Puedes invertir lo que quieras en educación, si no hay un entorno social fácil en el sentido de fértil, no hay una buena educación por más dinero que metas. El ejemplo de la película de Bernard Tavernier, Lo que queda del día, de 1987, que predijo absolutamente con rigor lo que en Francia está ocurriendo ahora. Fernando, fíjate cómo cojo 3 conceptos de mi cabeza de la nube y los meto y hago un sándwich. Los jóvenes. Sí. Si hay capital extranjero, sí, a los jóvenes se les ve como mano de obra barata en España. Sí, gracias a la legislación española, sí. ¿Y esto cómo se soluciona, Fernando? Es decir, si tenemos a los italianos, por un lado con unas empresas, tenemos a los franceses, por otro lado con otras, que podríamos aquí diferenciar entre los suministros, ¿no? Gas, luz, agua, etcétera, y los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, etcétera. Los jóvenes, Fernando, aquí, ¿cómo pueden luchar o defenderse delante de pues no sé, esta situación pésima o, no sé, pobreza? No pueden luchar porque hemos sido tan papistas, nos la hemos, perdón con la expresión, nos la hemos cogido tanto con papel de fumar, hemos sido tan libres, tan libérrimos, tan buenistas, que no hemos sido conscientes de que hemos luchado contra el Estado que no nos controle, pero no nos importa que nos controle otro Estado. Entonces, eso es un problema muy grave. Metafóricamente hablando, les hemos engañado, obviamente. La mano de obra barata no es mano de obra porque el empresario sea malo, sea negativo, sea un demonio que hay que destruir, sino porque el modelo productivo no se ha adaptado a las necesidades de la sociedad, del entorno, y evidentemente la vida se ha encarecido mucho y el salario laboral no. O sea, ¿qué prima o cómo debe primar? ¿Es la
el mercado laboral que debe ser tractor de lo que necesita de la sociedad, o sea, debe ser la sociedad la que impulse y genere tipos de empresas o de conocimiento que beneficie a la sociedad. Técnicas push, técnicas pull, depende de las necesidades del Estado. Si no las tienes claro, pues vas de espaldas y contra el viento. Fernando, la cuestión es que nos estamos quedando sin futuro, porque bueno, no hay futuro. A diferencia de nuestros padres, la gente no puede comprar una vivienda. No hay futuro. No puede tampoco crear una empresa. No hay futuro. Todo lo otro es publicidad. Todas las empresas estas que están basadas en ¿qué? En humo, en inversiones que son apuestas. Correcto. Aparentemente seguras, que después no se sabe si triunfarán o no. Hay algunas que están haciendo unas pérdidas que son increíbles, pero para los jóvenes, Fernando, hablando de inteligencia y de seguridad, que es tan necesario, ¿no? Porque claro, tienes que actuar de una forma inteligente, que no ser listo, y tienes que tener una cierta seguridad o comodidad personal. Correcto. ¿Tú qué les aconsejarías? ¿Que hagan otro máster? No que hagan otro máster, sino que sean conscientes de cuál es su meta. ¿Qué meta desean tener? Que eso es lo más complicado. Y a partir de ahí ser consciente que ser inteligente no es más que coger datos, estructurarlos, formar información, generar conocimiento, y cuando ese conocimiento se ejecuta para la toma de decisiones, eso es inteligencia. Y uno se siente seguro cuando es consciente de los indicadores que afectan a la vida, a la sociedad, a la cultura, depende del caso. No hay futuro, pero no porque no lo haya, sino porque los mecanismos están viciados, pero no porque sean corruptos, sino porque son obsoletos. Entonces, los resultados, las soluciones que se están poniendo en el mundo van contra el modelo cognitivo que nos han enseñado en nuestras generaciones, y es un control del Estado. Las sociedades más avanzadas tienen un control cada vez más fuerte sobre los ciudadanos. El Estado como tal, vuelve otra vez el Estado padre de los años 30, 40, 50, 60, está ocurriendo de nuevo para evitar esa debacle de pan para todos, libertad para todos. Alemania, Austria, Dinamarca, Holanda, Noruega, Suecia, Finlandia, puedo citarte 60 países avanzados, Corea del Sur, que hacen esto. El Estado vuelve otra vez a ser paternalista. Fernando, penúltima pregunta. ¿Qué es peor para todos? ¿El terrorismo de Estado, el terrorismo de un grupo criminal o los lobos solitarios? El terrorismo de un grupo criminal. Los lobos solitarios no existen. Es una ficción que se han inventado gente para vender libros. No existe el lobo solitario. Punto. En el momento en que vivimos en un paradigma de redes sociales, no, uno se radicaliza en redes sociales solo. No. Se radicaliza en una estructura diferente a lo que era antes la comunicación personal. Pero eso no es un lobo solitario. Lo que pasa es que han cogido una mala idea del lobo estepario de Hess y lo han manipulado. Y venden libros y venden lobos solitarios. No existe lobo solitario. Hay una plataforma de internet que ha publicado información que uno consume, tipo 1984 de Orwell, o Un Mundo Feliz, o 451 Fahrenheit, para, utopías. Y evidentemente el terrorismo de Estado es punible normalmente solo cuando afecta a la sociedad de la que es el Estado. Todo Estado hace terrorismo de Estado, que se llaman operaciones encubiertas, menos, desde el punto de vista legal, menos el español. Todos los demás estados que yo conozco tienen en la Constitución la declaración de hacer acciones de operaciones encubiertas en el extranjero. Y el grupo criminal no pretende eliminar el Estado, pretende subvertirlo en el sentido de parasitarlo, mientras el grupo terrorista lo que pretende es subvertir el Estado. Por eso en España a los grupos terroristas se llaman grupos delictivos y los persigue la policía, ¿vale? Los cuerpos policiales. Mientras que, por ejemplo, en Israel se considera que el terrorista es un enemigo del Estado, que pretende subvertir el Estado y por tanto le persigue el ejército. El objetivo de la policía es detener, el objetivo del ejército es matar. Ocurre igual en Estados Unidos, en Gran Bretaña y en Francia. Fernando, esta temporada hemos desmitificado el oficio de detective privado. ¿Qué hacemos con el del espía, Fernando? No existen los espías. Se llaman, no, se llaman analistas de inteligencia o expertos en inteligencia o recolectores, se llama UMIN, recolectores de información en fuentes humanas. El espía es de la película de el John Le Carré y esta gente. No existe como el espía. Además, el espionaje es un delito en España penado con 6 años y un día, 12 años y un día, porque no está amparado por una norma judicial, que es lo que hace un analista o un operativo de inteligencia, amparado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. La inteligencia bien entendida. ¿Qué es la inteligencia, Fernando? ¿Es la Operación Cataluña? No, ¿no?
No, la operación de Cataluña no es una operación de inteligencia. ¿Y qué es la inteligencia, Fernando? La inteligencia es conseguir con información estructurada conocimiento para la toma de decisiones en virtud de una meta estratégica, un plan estratégico, una directiva de inteligencia que quiere unos objetivos legítimos para el que los quiere, evidentemente el Estado, la administración, la institución, el ayuntamiento, el que quiera. Toda directiva es posible también incluso en ayuntamientos, en comunidades de vecinos, por ejemplo, cuando mejoras algo. La inteligencia bien entendida es aquella que consigue coadyuvar el éxito gastando menos recursos y optimizando eficientemente esos recursos. Luego puede haber desviaciones, y habrá que demostrarlo judicialmente, de subversiones de esos aparatos o paralelos al Estado, que siempre hay, lo voy a decir claramente, por supuesto de policías corruptos, como hay Mossos corruptos, evidentemente hay policía local de Madrid, como hay, obviamente, está demostrado judicialmente, guardia urbana corrupta, pero eso es otra cosa. Entonces, pretender que porque uno es corrupto y hace cosas corruptas al amparo de su placa y sus capacidades de acceso a la información, que ahora ya no se puede hacer tan fácilmente, toda institución es corrupta, malo. ¿Que eso es terrorismo de Estado? Cuidado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Fernando, los casos de envenenamiento, asesinato de personas que estaban haciendo un trabajo para un país, ¿sí?, a la vez para otro, o sea, todas estas personas, estos profesionales que hacen... Depende si estás hablando de los caídas, accidentes, envenenamientos accidentales de ciertos opositores al señor Putin. No es una acción extraña, es el protocolo de la sección cuarta del GRU ruso. Pero qué duro esto, ¿no, Fernando? No, es su manera de actuar. Estados Unidos también mató, por ejemplo, a Bob Marley y nadie dijo nada, con infección respiratoria y pulmonar, inyectándole una sustancia cuando se puso un zapato. No pasa nada, eso ocurre. Pero qué duro. No. Es la vida es dura, el mundo es duro. Sigamos siendo buenistas y dejaremos que otros nos contaminen, nos contagien. ¿Por qué en Cataluña se ha primado la inmigración de origen musulmán y no la de origen hispánico? ¿Por qué? Porque evidentemente son votos más fáciles. Pero ahora, cuando ya tienen acceso a una política de control de la inmigración, ya que le han sido útiles, a la calle. Bueno, ya hemos petado el audímetro. Gracias, Fernando, por haber venido. Ha sido un placer. Yo creo que la gente ha sacado muchas ideas claras y ya tendrá su opinión hecha. Y la próxima semana nos vemos en Llum Vermella. Fins la próxima. Gràcies. I ara brinden les tortugues, bussejant per la mar.